Nos vamos a Alemania, a Berlín, a la capital de Alemania, país que está haciendo, bueno, todos los países son noticias desde que estamos todos en el marco de esta pandemia, pero Alemania, por una serie de medidas, en estos días se ha reabierto la actividad comercial paulatinamente, en lo que refiere a gastronomía. Además, el gobierno alemán, junto con el gobierno francés, han presentado un plan de fuerte inversión pública, sobre todo para los países que más golpeados están, cuyas economías están más golpeadas por la pandemia. Todo esto con la Unión Europea como entidad garante y de respaldo. En Berlín está Néstor Bustamante, es cordobés, es de la ciudad de La Calera, es consultor en tecnología e investigación. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, te va? Néstor. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Es un gusto charlar con ustedes. Bueno, ¿cómo está la situación en Alemania? Ya estamos por 2 meses prácticamente de pandemia aquí, de cuarentena aquí en Argentina. Entendemos que en Alemania de a poco están restableciéndose algunas actividades. Así es, Alemania es uno de los pioneros en tratar de relajar las restricciones con respecto a la propagación del coronavirus o del SARS-CoV-2. Así que en particular lo que ha empezado, como decías vos, es abrir la actividad gastronómica. Ya la semana pasada ya había algunos restaurantes abiertos, en particular en el que voy a trabajar yo, pero era muy distinto a lo que ha sido esta semana. La semana pasada te atendían con un palo, o sea, había un palo con un recipiente al final para que uno pusiera el dinero y para recibir el dinero devuelto. Recordemos que Alemania, por cuestiones de privacidad, no utiliza la tecnología a todos los límites que tienen. En China, por ejemplo, no se usa más efectivo, pero en Alemania se usa muchísimo. Entonces, había un palo con una canasta en la cual uno depositaba el dinero y después se retribuía ahí el vuelto. Y era similar con la comida. Uno depositaba, recibía la comida a través de un palo que se empujaba. Era una experiencia bastante rara, en realidad, que uno coma de esa manera. Después, si uno se iba a su lugar, uno no podía comer en el restaurante y se iba a su puesto de trabajo y a comer. Ahora, esta semana se relajó aún más. Uno ya puede quedarse a comer en la cantina, pero hay separaciones de 1,5 metros entre cada uno de los comensales. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en China tiene una gran cantidad de empleo público, ¿no? Hay mucho subsidio estatal para las empresas, entonces hay demasiadas personas prestando atención en cualquier local. Uno va a un restaurante, hay demasiados mozos, va a un local, siempre hay mucha gente trabajando. Y en Alemania era muy poco, sin embargo, estos días hay gente simplemente que tiene la única responsabilidad de decir a los comensales dónde se tienen que sentar, para mantener esa distancia. Néstor, Igual en los locales... ¿Cuáles han sido los resultados de todas estas acciones, ¿no? Porque llaman la atención de todo el mundo el modo en que va flexibilizándose. ¿Cuáles son los primeros resultados en cuanto a los números, en cuanto al comportamiento de la gente? ¿Qué dice el Estado, el gobierno? Muy buena pregunta. Bueno, en particular ya se empezaron las relajaciones desde el 4 de mayo, así que la semana pasada ya había las primeras alarmas, porque recordemos que hay un índice que se llama índice básico de reproducción, que es la capacidad con la que el virus se reproduce sin ningún tipo de barreras humanas. Es decir, el coronavirus uno lo suelta, como pasó en Wuhan el primer día, y la forma en la que se reproduzca, sin que la gente sepa, la gente haciendo su vida normal, va a ser su índice básico de reproducción, que es 2,5, 3 en el caso del coronavirus. Lo que trabajó Angela Merkel en casi todos sus discursos, lo que trabaja el Instituto Robert Koch, que es el Instituto de Epidemiología de Alemania, es con el R, que es el número efectivo de reproducción del virus. Ese número efectivo se había bajado, cuando se empezaron a relajar las medidas, a 0,76. Lo que sucedió cuando empezó la relajación del 4 de mayo, con algunos colegios que estaban abriendo, sobre todo los cursos superiores, es que se incrementó a 1,1. Recordemos que con 1,1 la capacidad de 40.000 unidades de terapia intensiva que tiene Alemania se iban a acabar a mediados de octubre, razón por la cual no era un escenario que se pudiera mantener en el tiempo. Lo que pidió el Instituto Robert Koch y el gobierno también a través de las autoridades que están envueltas en la comunicación con la gente, es que no se tuviera en cuenta ese aumento, sino que se esperara a tener en consideración algo que se llama lag estadístico. Un lag estadístico es en matemática la diferencia que hay entre el momento en el que algo ocurre y el momento en el que esa medición tiene efecto, ¿no? Claro. Entonces se mantuvieron las mismas relajación de restricciones y ahora el índice sigue oscilando, pero por debajo del 1. Ahora están, por ejemplo, en 0,8, ayer estaban en 0,75, de manera que si esto se continúa en este sentido, pese a que se relaja la situación, se puede lograr que la epidemia desaparezca. De hecho, un número inferior a 1 implica que eventualmente la epidemia o el coronavirus, por lo menos en Alemania, va a desaparecer. Mira vos. Néstor, por lo que contás, está latente siempre la posibilidad entonces de que el gobierno vuelva
a tomar otras restricciones. Si bien ahora ha liberado algunas actividades, en caso que esos índices marquen una suba, existe la chance entonces de que el gobierno alemán decida volver un paso atrás. Te lo pregunto esto porque, por ejemplo, es lo que ha sucedido en estas últimas horas en la ciudad de Córdoba, donde un nuevo brote vinculado a una zona comercial ha obligado a volver una fase atrás y volver a unas restricciones muy estrictas, aislamientos. Así es, exactamente lo que estás diciendo vos, las medidas que se han tomado en Córdoba con lo que pasó en el Mercado Norte, tendrían similar repercusión en Argentina. ¿Qué es lo que avisó Angela Merkel en su discurso de la semana pasada, el lunes en particular? Ella dijo que no va a volver a haber un cierre de Alemania. Alemania no se va a volver a cerrar, de hecho ya están contemplando la apertura de las fronteras a principios de junio. Lo que sí va a suceder es que ellos tienen, como decías vos, métricas. Las métricas es, cuando se supere el número de 500 infecciones por cada 100.000 habitantes, esa localidad, esa región se va a cerrar. Va a haber cierres regionales o cierres locales en función de que se superen ese límite que han puesto los epidemiólogos, que es un número que puede empezar a una epidemia por lo menos regionalmente. Entonces se van a cerrar las vías de acceso de esa ciudad, se van a cerrar los restaurantes nuevamente. Lo que se espera es que, teniendo ese tipo de controles y que la gente tomando conciencia, lograr seguir manteniendo en todas las regiones de Alemania, las 16 regiones federales, un número de reproducción efectivo inferior a 1 para lograr en algún momento erradicar esta enfermedad. Después va a quedar lo que pasa en el resto del mundo. Recordemos que en un mundo totalmente comunicado y con fronteras abiertas, lo que pasa en Argentina va a afectar en Alemania, ¿no? Entonces es importante que haya colaboración internacional para que si un país logra controlar la epidemia, los otros países también tengan apoyo. Claro, y pueden tomar las experiencias de allí, aprender entre todos, ¿no? Respondiendo como humanidad y no cada cual con su recetita. Sí, claro. Bueno, Fabián, Néstor, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo, gracias. Qué bueno, tiene todos los números, tiene todas las estadísticas y es bueno tener contacto con esta fuente. Sí,